Con su permiso, presidente, buenos días a todos. Les vamos a presentar cómo vamos en recaudación durante el periodo de enero a agosto. La siguiente, por favor. Como ya lo mencionó hace un momento el presidente, la recaudación es sumamente importante porque la recaudación que hace el SAT, todos los ingresos son precisamente para que tenga financiamiento el gobierno federal para todos sus programas. Si vemos esa gráfica, lo que está en verde es todo lo que se gasta el gobierno federal en sus secretarías, en programas del bienestar, educación, salud, los proyectos de inversión, etcétera. Y del otro lado vemos en rojo lo que es la recaudación del SAT. Estos son los números con que empezamos el 2020, cuando se aprobó el paquete financiero, los ingresos de arranque para el ejercicio de este año. Entonces, si vemos, la recaudación del SAT es ligeramente arriba de todo lo que se gasta en todo el gobierno, como 12%. Entonces, de ahí era una gran responsabilidad para toda la gente del SAT que a pesar de la pandemia pudiéramos mantener la recaudación para poderle dar viabilidad a todos estos proyectos del gobierno. La siguiente, por favor. ¿Qué hicimos en el SAT? Primero identificamos quiénes eran los que contribuían a esta recaudación. Si vemos la gráfica, tenemos 4 grupos de personas que son, uno, los grandes contribuyentes, que son aquellos que tienen ingresos de más de 1,500 millones de pesos al año. Esos son 12,000 personas, más o menos, empresas, 12,000 personas. Y ellos representan o contribuyen con el 50% de la recaudación. Entonces, tenemos que de todo el padrón, que son 60 millones de contribuyentes, el 0.02% de las empresas contribuye con el 50% de la recaudación. Y la mayor parte son personas como nosotros, personas comunes y corrientes que a nosotros nos descuentan de nuestro sueldo nuestros impuestos, o personas que tienen actividades propias, sus tiendas o lo que sea, y que se dan de alta, los que venden honorarios, servicios, etcétera. Pero la mayor parte de la recaudación está concentrada en las empresas, y el 0.02, que son poquititos contribuyentes, son el 50%. Por eso nosotros nos abocamos a revisar eso, porque era más poquito y era más dinero. La siguiente, por favor. ¿Qué observamos también? Si nosotros veíamos cómo se había comportado en administraciones pasadas, en las 2 administraciones pasadas tan solo se condonaron 413,000 millones de pesos. Para esto se reformó el año pasado el artículo 28 constitucional, donde explícitamente se prohibieron, me voy a permitir leerlo, que dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos de la ley. Con esto se evitó ya las condonaciones y nos ahorramos esa parte del dinero. Nosotros vemos ahí un pico, por ejemplo, que hubo en el 2013, que se llama Programa Ponte al Corriente. Tan solo en ese año, que fue el primer año, digamos, de administración, cuando entró la administración anterior, se condonaron 226,000 millones de pesos. La siguiente, por favor. El SAT, para empezar, para poder mantener la recaudación en época de pandemia, estableció 3 líneas o 3 objetivos estratégicos. Uno fue aumentar la eficiencia recaudatoria. ¿Qué es eso? Bueno, pues lo que empezamos a ver es de manera sistemática revisar cómo iba continuamente, de manera permanente, el pago de impuestos. Entonces, si nosotros observábamos por sistema alguna diferencia entre el ingreso y el gasto y las declaraciones, pues le invitábamos al contribuyente, pues una invitación para revisar sus declaraciones, porque parecía que había inconsistencias. Y esta generación de presencia fiscal contribuyó para que todo el mundo se pusiera al corriente. El otro gran estrategia fue bajar la evasión y la elusión fiscal. Aquí tenemos la revisión de los grandes contribuyentes, el tema que ya conocen todos, que es el de las factureras, que son todas aquellas empresas que simulan operaciones para inventar gastos, disminuir sus ingresos y pagar menos impuestos.
También hubo acciones para combatir el contrabando y algunas revisiones en la parte de comercio exterior. Y la tercera línea de acción fue combatir la corrupción. De enero a agosto se han promovido ante el OIC, ante la función pública, 175 denuncias en donde aparecen 497 servidores públicos. Y adicionalmente también se han presentado 39 denuncias ante la Fiscalía General de la República que implican delitos de 70 servidores públicos, además de los contribuyentes, ¿no? Porque para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y un corrompido. Entonces, son dos partes. En las denuncias que se hicieron ante la Fiscalía General también van denuncias, obviamente, a empresas, y de esos 70 servidores públicos, 45% son personal de aduanas. ¿Nos podemos vincular, por favor, a la página de factureras? El tema de factureras es interesante porque si vemos del periodo 2015 a 2018 se revisaron 13,000 contribuyentes. El importe facturado fue de 1,5 billones. En estos 2 años que lleva la presente administración se han revisado menos contribuyentes, pero con un monto de facturación mayor. Solo se han revisado 3,226 contribuyentes con un importe facturado de 1,800,000,000. Eso quiere decir que del 2015 al 2020, en los últimos 5 años, de las empresas que solo se han revisado, el importe es de 3.5 billones de pesos. Para que tengan una idea, 3.5 billones de pesos es la recaudación que estima el SAT recaudar todo este año en la ley de ingresos. Entonces, estas operaciones simuladas fueron por un monto equivalente al monto que se lleva el SAT recaudar en todo el año. Después, anunciamos hace unos días que un primer paquete de denuncias con 42 factureras, ya se metieron las denuncias ante la Fiscalía por defraudación fiscal, y aquí aparecen pues 30 personas o personajes incluso reconocidos. Hay personas que están vinculadas con equipos de fútbol, con medios de comunicación, con periódicos, hay grupos musicales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay varios esquemas que tan solo el monto de los adeudos que se estiman para estas 30 personas físicas, estas personas vinculadas con estas operaciones simuladas, asciende a 2,200 millones de pesos en 30 personas nada más. ¿Nos regresamos, por favor? Entonces, sobre todos estos 3 ejes fue donde estuvo toda la estrategia del SAT para tratar de combatir la disminución de los ingresos debido a la disminución de la actividad económica y poder mantener la recaudación para darle suficiencia a los programas sociales. La siguiente, por favor. Aquí lo que vemos es, separamos la presentación para que ustedes puedan apreciar lo que dice ahí recaudación primaria, es el comportamiento, digamos, inercial de los ingresos sin hacer nada. Y la recaudación secundaria es todo el esfuerzo adicional que hicieron todos los trabajadores del SAT para que, a pesar de la pandemia y como fue declarada una actividad esencial, estuvieron dedicados todo este tiempo. Las estrategias fueron la eficiencia recaudatoria, que nos dio 45,000 millones de pesos, y en la parte de fiscalización y cobranza, grandes contribuyentes nos dio 78,000 millones de pesos, fiscalización 80,000 millones de pesos, los juicios que luego se ganan y que se tienen que ir cobrando y todos los créditos que ya están determinados y que hay que ir a buscar y a tocar a ver dónde están los contribuyentes que deben porque ya perdieron el juicio, etcétera, nos dieron 16,000 millones de pesos aproximadamente, y comercio exterior fue el más bajo, que son 6,000 millones de pesos, pero hay que recordar que las fronteras estuvieron cerradas mucho tiempo. Esta recaudación es, en términos nominales, 60,000 millones más que el año pasado, a pesar de la pandemia. Y en términos reales representa una disminución de menos del 1%, del 0.5%. Y comparado con la ley de ingresos, con que era nuestra meta, nuestro objetivo, es el 95% del nivel de cumplimiento. La que sigue, por favor. Aquí lo vemos por tipo de contribución. Si vemos por tipo de contribución,
el crecimiento está muy claro en la parte de ISR, que eso tiene que ver con el esfuerzo que se hizo en grandes contribuyentes, porque la revisión estuvo orientada mucho pues a las planeaciones y estrategias que hacen las grandes empresas para pagar menos ICR. Entonces ahí se focalizó mucho la revisión y por eso el ISR es el que muestra un crecimiento. Y en otros también representa un crecimiento del 25%, porque ahí están todas las multas, los accesorios de todos los esfuerzos de fiscalización. La siguiente, por favor. También podemos analizar, separando lo que fueron las contribuciones al interior del país y las que fueron de comercio exterior. Entonces, esta lámina es muy interesante porque lo que son las contribuciones internas, las nacionales, crecieron 6.1%. ¿Eso qué significa? Que todo el esfuerzo de recaudación y toda la obtención de los ingresos adicionales que compensaron la disminución por la pandemia se debe a toda la responsabilidad social que tuvieron los contribuyentes nacionales. Aquí está también todo lo que los empresarios se pusieron al corriente con mucha responsabilidad social y nos ayudaron a tener un crecimiento a nivel interno. Sin embargo, comercio exterior, otra vez recordemos que estuvieron las fronteras cerradas, ahí es donde se observa un decrecimiento del 16.6%. ¿Nos podemos meter al de devoluciones, por favor? Aquí es interesante ver que además esos ingresos se obtuvieron a pesar de que se devolvieron más impuestos que el año pasado. En 2020 se devolvieron casi 60,000 millones más que el año anterior. Entonces, eso quiere decir que a pesar del esfuerzo adicional de devolver para que hubiera más liquidez por parte de los empresarios, de todos modos tuvimos buenos resultados. Nos regresamos a la principal, por favor. La siguiente. Aquí podemos observar muy claramente el esfuerzo adicional. Aquí del lado izquierdo, que tenemos la recaudación de enero a agosto, la parte verde son los esfuerzos adicionales de los equipos de fiscalización del área de grandes contribuyentes y del área de fiscalización federal. Pasaron de recaudar en 2019 89,000 millones a recaudar 225,000 millones. ¿No? Lo cual compensó la caída de los ingresos por la pandemia de 2,113,000, estábamos recaudando 2,037,000. ¿No? Si vemos ya este esfuerzo adicional de los 225,000 por bloque, vemos el incremento tan fuerte que tuvo grandes contribuyentes, el área de fiscalización que estuvo orientado también a estas prácticas de esquemas agresivos y factureras, la eficiencia recaudatoria y comercio exterior sí estuvo pequeño pues, por el cierre de fronteras. ¿Nos podemos meter ahí el de cifras virtuales, por favor? Hay una parte de la revisión cuando el SAT hace auditorías, no solo es lo que no pagaron, sino también las empresas pueden deducir cosas. Entonces, había muchos esquemas que diseñaban los despachos fiscales y contables, donde consideraban algunas que le llaman pérdidas fiscales, que se las sumaban a la hora de hacer su contabilidad y eso lo que hacía era restaba sus utilidades, les bajaban sus ingresos y pagaban menos impuestos. Entonces, cuando el SAT dice esa pérdida fiscal no aplica porque está mal interpretada la ley o es un esquema que se puede tipificar incluso en esquema de defraudación fiscal, también se detienen. Eso se convierte más tarde en recaudación. Si consideramos también todos los resultados de la auditoría que se obtienen de ingresos virtuales, en lugar de 225,000 pasamos a 349,000 millones de pesos. Entonces, acá vemos en el cuadro cuánto es de efectivo. El efectivo son los 225,000, que son los que ya sonaron en caja, y el virtual son los 124,000 millones de pesos adicionales
por identificar esquemas fiscales que eran indebidamente utilizados para disminuir el pago de impuestos. Nos regresamos a la principal, por favor. La siguiente. Aquí ya lo que tenemos es, y que fue muy conocido y sonado por todos, es la estrategia de grandes contribuyentes. Por eso le vamos a dar un énfasis, porque es muy representativo en toda esta estrategia para este año. Los grandes contribuyentes, como decíamos, son empresas que tienen ingresos al año por arriba de 1,517 millones de pesos. Son 12,000 contribuyentes. Y esos incluyen empresas también del sector financiero, del sector de hidrocarburos, la industria petrolera, empresas extranjeras con operaciones en México, todas las transnacionales, y empresas que son como corporativos, que son muchos grupos y que consolidan sus resultados, que todos hacen una como declaración conjunta, y además ahí se encuentran Pemex y CFE. La siguiente, por favor. Como veíamos en las gráficas de al principio, los grandes contribuyentes representan poquito arriba del 50% de la contribución, de la participación de la recaudación total. La siguiente, por favor. En grandes contribuyentes, ¿qué se hizo? Bueno, pues se empezaron a programar auditorías nuevas de manera más estratégica, siguiendo todos estos esquemas que aconsejan los despachos contables y fiscales para disminuir el pago de impuestos, pero que muchas veces lo hacen violando la ley. Se revisaron todas aquellas auditorías que estaban en proceso, que ya estaban muy avanzadas para cobrarlas muy rápido. Se puso atención y se le dio seguimiento y marcaje a todos los litigios, sobre todo a los de grandes montos. Y aparte se revisaron mucho las solicitudes de devoluciones, porque hay muchas devoluciones de lo indebido. Por ejemplo, tenemos empresas muy grandes que cuando salió el decreto para apoyar la zona de la frontera norte, que es una disminución de impuestos, una tarifa, digamos, preferencial, aunque en la frontera norte tenían el 20% de sus operaciones, querían que les devolviéramos el equivalente al 100% de las operaciones. Estaban cargando el 80% de operaciones de manera indebida. Entonces también se revisó eso para que las devoluciones solo fueran las correspondientes y las que aplicaban por ley. La siguiente, por favor. Eso dio como resultado de grandes contribuyentes, pues una recaudación de enero a agosto de 155,000 millones de pesos entre las cifras en efectivo y lo que se llaman, lo que les decíamos que eran las cifras virtuales, ¿no? Como se puede observar en la gráfica, es impresionante porque se va al doble con relación a cualquier año de anterior. Si vemos incluso por periodo, de 2013 a 2018, grandes contribuyentes en actos de fiscalización aportó 500,000 millones. En 2 años de esta administración ya llevamos 250,000. O sea, en 2 años ya llevamos el 50% de 6 años, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, por sectores económicos, vemos que lo que aporta más es el sector energético, el sector de telecomunicaciones y el sector financiero. Estos 3 sectores representan más del 50%, el 52% de toda la recaudación que se hizo de grandes contribuyentes. Y eso sería todo. Muchas gracias.